Antes de participar de los símbolos, queríamos meditar una porción de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Muchos creen que era un himno que las iglesias cantaban, como la expresión poética de la doctrina verdadera que la iglesia en aquel tiempo seguía y por supuesto nosotros también. Y dice el apóstol Pablo en una expresión de asombro, y qué bueno sería, no perder esta expresión de asombro, porque puede ser que esto que vamos a hacer ahora se transforme en una rutina. Pero el apóstol Pablo en este texto menciona su asombro por el amor de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es decir, estos párrafos resumen la salvación de Dios. Y comienza hablando con que es grande el misterio de la piedad. Sí, ¿qué significa piedad? Significa la compasión, la aflicción por una persona, de una persona que siente hacia otra persona al verlo en una situación de necesidad. Pero eso fue lo que Dios sintió por nosotros. Dios sintió por nosotros piedad, compasión, al vernos en nuestro peligro del infierno, de la condenación eterna. Así fue con el mundo, así fue con cada uno de nosotros. Dice, grande es ese misterio de piedad que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo decía para él, pero qué bueno que cada uno de nosotros hoy nos asombremos una vez más al participar del pan y del vino. Tengamos en cuenta esto otra vez, es un gran misterio. Primero, que Cristo vino a este mundo. Dice, Dios fue manifestado en carne. El apóstol Pablo conocía la historia de Israel. Sabía que en una oportunidad Dios se había manifestado allí en el monte Sinaí. ¿Y cómo se manifestó? Se manifestó en fuego. Y el monte temblaba. Y nadie podía tocar el monte. Sin embargo, luego vemos que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. ¿Y qué dice el apóstol Juan acerca de él? Dice, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos tocante al Verbo. Ese Dios que era inaccesible, al cual nadie lo podía ver, ahora se hace palpable a los hombres. Es un gran misterio, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él vino a través de la Virgen María y así Él se pudo manifestar en esta tierra. Pero fue justificado en el Espíritu. Muchos venían proclamándose Mesías y muchos hay hoy que se proclaman como Mesías, pero solo uno fue justificado en el Espíritu y ese fue el Hijo de Dios. Juan el Bautista, que era contemporáneo del Señor, vivió en el mismo tiempo que Él. Dice que Él cuando recibió esa orden de Dios de ir a bautizar, Él dice, Juan el Bautista, dice, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. Él es el Cordero, es aquel enviado de parte de Dios para nuestra salvación. Fue justificado en el Espíritu, fue resucitado de entre los muertos, justificado en el Espíritu. Vivió de acuerdo a las demandas de Dios en esta tierra. Fue visto de los ángeles. El Señor Jesucristo recibía la adoración de aquellos seres angelicales en los cielos, junto al Padre. Sin embargo, el Padre y el Hijo se combinan en una sola voluntad para descender a esta tierra, a este mundo, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y entonces los ángeles están presentes en el momento de su nacimiento, cantando ese himno de gloria hacia Dios, a esos pastores que estaban reunidos en aquel lugar en Belén. Y luego los ángeles están presentes en el tiempo de la tentación del Señor. Cuando el Señor es tentado durante 40 días, ellos están allí fortaleciendo al Señor. Están presentes en el jardín de Getsemaní. Cuando el Señor está recibiendo la carga de nuestros pecados, allí están fortaleciendo al Señor.
están presentes en la crucifixión. Tremendo. Le dice el Señor Jesucristo a Pedro, que había salido en defensa del Señor, le dice el Señor: Pedro, mete la espada en tu vaina. ¿Tú no piensas que yo puedo pedir al Padre y el Padre me enviaría 6 legiones de ángeles? Claro que sí, podía ser. Y los ángeles, los ejércitos celestiales, estarían esperando la orden del Padre. Sin embargo, esa orden no salió nunca. Esa orden quedó acallada por el silencio de la cruz. El Hijo de Dios moría y los ángeles estaban viendo ese espectáculo tremendo, tremendo. Y luego aparecen los ángeles en la resurrección. Allí en la tumba vacía van las mujeres angustiadas a buscar el cuerpo. Y el ángel les dice: no está aquí, ha resucitado el Señor. Y luego los ángeles están en el tiempo de la ascensión. Cuando esos hombres, esas mujeres, están viendo cómo el Señor es ascendido a los cielos, los ángeles le dicen: ¿qué hacéis mirando el cielo? Ese mismo Jesús que fue ascendido al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, visto de los ángeles. Por eso ellos anhelan mirar por esta salvación. Ellos anhelan mirar por esta salvación. Predicado a los gentiles, el Evangelio desde Pentecostés, desde el comienzo de la Iglesia, no solamente fue predicado a los judíos, sino a los gentiles. Y eso fue un misterio tremendo, que el Evangelio haya podido llegar a los que no eran judíos. Y luego dice: creído en el mundo. Claro que sí, salió de aquel lugar pequeño de Palestina y se diseminó el Evangelio a pesar de toda la oposición. El Evangelio corrió y llegó hasta aquí, hasta nuestras tierras, y nosotros hemos conocido al Señor, nos ha llegado la buena noticia, creído en el mundo. Esto no significa que todo el mundo va a creer en el Señor, no, significa que ha llegado a todo el mundo y parte de ese mundo somos nosotros, personas que no somos judíos y que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido bendecidos mediante el Evangelio de Jesucristo. Y después termina diciendo: recibido arriba en gloria. El Señor Jesucristo fue recibido en gloria, luego de haber hecho la tarea de la cruz, luego de haber cumplido esa obra maravillosa, llegó triunfante a los cielos. Como aquel general que regresa de la batalla triunfante, así llegó el Señor. El Señor venció al diablo, venció al mundo y venció al pecado. Él es el gran vencedor, recibido en gloria por el Padre, cuya justicia quedó totalmente satisfecha. ¿Y sabe qué va a pasar? Un día va a ser recibido otra vez en gloria. Cuando nos venga a buscar, dice que Él va a descender de los cielos, va a buscar a su iglesia, y entonces va a ascender a los cielos con su iglesia. Y con aquellos que se nos han adelantado y están en la presencia de Dios, nos hemos de reunir y hemos de ser recibidos en gloria, el Señor y su iglesia, para gozar para siempre con Él. Y es más, Él quiere compartir esa gloria con nosotros. Así que, hermanos, tomemos del pan y tomemos de la copa. Hagámoslo como al Señor le agrada, con confesión, examinándonos delante de nuestro Dios, y así poder dar gracias a Dios. Así que vamos a orar entonces, primero por el pan. Yo les invito que si usted tiene ahora pan en su casa, lo tome y podamos inclinar nuestros rostros y orar por el símbolo del pan. Este es símbolo de su cuerpo, es el cuerpo del Señor que fue clavado en la cruz por nosotros. Es el símbolo de su cuerpo entregado por Dios en una cruz por nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias porque en este pan recordamos la vida del Señor Jesucristo en esta tierra, su cuerpo clavado en la cruz. Y Señor, queremos asombrarnos como Pablo se asombraba y decimos: Padre, grande es el misterio de la piedad. Oh Señor, cuán grande es ese misterio de compasión que tú has tenido para con nuestra condición pecaminosa. Y tú nos has salvado, Señor, nos has bendecido al haberte conocido, has abierto nuestros ojos y hoy podemos decir que somos tus hijos. Señor, queremos participar de este pan dignamente, por eso confesamos delante de ti nuestros pecados y quisiéramos que aceptes, Señor, esta nota de gratitud y de reconocimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, vamos a orar entonces ahora también por la copa. La copa es figura de la sangre de Cristo derramada en la cruz a nuestro favor. Su sangre nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios que esto es así. Es vigente, es la sangre del Hijo de Dios. Oramos. Señor, en este vino recordamos la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Padre, te alabamos, te bendecimos por tanto amor para con nosotros. Y Señor, queremos honrarte con nuestras vidas y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, porque el Señor fue recibido arriba en gloria y ahora está intercediendo por cada uno de nosotros y le esperamos en aquel día maravilloso cuando Él nos venga a buscar y así todos seremos recibidos en tu presencia, Señor, para gozarnos para siempre jamás contigo, con aquellos que ya han partido, que se han adelantado y sabemos, Señor, que estaremos todos juntos alabando y bendiciendo tu nombre en perfección. Señor, recibe nuestro agradecimiento. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios porque una vez más hemos podido recordar al Señor y ojalá esto sea en beneficio de nuestras vidas y en bendición también para toda la iglesia. Así que, hermanos, el Señor les bendiga. Muchas gracias.